Luego de que el viernes pasado el juez Horacio Alfonso dictara la primera sentencia de fondo en el caso Clarín, que rechazó los planteos del grupo empresario y declaró que ninguno de los artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales viola la Constitución, el responsable del órgano de aplicación de esa norma, Martín Sabatella, concurrió hoy a las oficinas del grupo Clarín para notificar el inicio de transferencia de oficio, que implica que sea el Estado quien decida cómo el multimedio debe desprenderse de alguna de sus licencias, dado que Clarín no presentó un plan voluntario de adecuación a la ley. Notificar el inicio de la transferencia de oficio porque la ley es constitucional, está en plena vigencia, porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. A la salida de las oficinas del Multimedios, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual también explicó que hasta que el proceso de transferencia concluya, Clarín deberá hacerse cargo del servicio, cuidarlo, mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes hasta que llegue el nuevo titular. En un comunicado, el Grupo Clarín sostuvo que la notificación es totalmente improcedente e ilegal, ya que vulnera abiertamente varias decisiones de la justicia, tal como explicaron los abogados que recibieron al funcionario en la empresa. Le notificamos a Sabatella que estaba incumpliendo las resoluciones vigentes y el marco normativo vigente, por varios aspectos. En primer lugar, porque la sentencia del juez Alfonso quedó suspendida con la apelación que hizo la empresa, tanto la decisión de fondo como la medida cautelar. Para el gobierno la apelación no tiene ninguna situación suspensiva y por eso busca aplicar la ley. Ahora el juez de la causa dispone de 3 días hábiles para resolver si hace lugar al pedido del Grupo Clarín y habilita la revisión de su fallo por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Vamos a pasar a Argentina porque el gobierno le advierte al Grupo Clarín que no le queda más remedio que ajustarse a la ley de medios, por lo que anunció que lo va a intervenir. El Clarín, le recordamos a Latinoamérica y a Estados Unidos, es el mayor grupo de medios de Argentina y sus licencias podrían ser confiscadas. Martín Sabatella, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, indicó frente a la sede de Clarín que la ley está vigente y que van a iniciar la transferencia de oficio. ¿Esto qué significa? Vamos con Iván Sarmiento, allá en Argentina, en Buenos Aires. Iván, en una situación muy difícil para el Clarín, ¿cómo han reaccionado? Gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Glenda? Buenos días. Bueno, el Grupo Clarín lo que ha dicho en realidad es que esta medida que ha tomado Martín Sabatella, que es el titular, el encargado de poner en práctica la ley de medios, es improcedente e ilegal porque no puede basar su accionar sobre una sentencia que aún no está firme. Recordemos que el viernes pasado el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dictó la primera sentencia de fondo en el caso Clarín, tal como había pedido la Corte Suprema, y rechazó todos los planteos del grupo empresario y declaró que ninguno de los artículos de la ley de medios cuestionada viola la Constitución. Ahora, Clarín hoy a la mañana, a las 7:57 de la mañana, ya presentó una apelación. El tema es que Martín Sabatella dice que por más que exista esa apelación, no hay ninguna medida que suspenda todavía la aplicación de la ley, por eso él se hizo presente esta mañana en las oficinas del Grupo Clarín para notificar el inicio de transferencia de oficio, esa es la terminología adecuada, para poder empezar a llevar a cabo. Recordemos que este proceso lleva más o menos unos 100 días y durante ese tiempo Martín Sabatella dijo en la puerta de las oficinas del Grupo Clarín que el grupo deberá hacerse cargo del servicio, cuidarlo, mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes. Esto es lo que le va a pedir el Estado al Grupo Clarín que haga, que es el único medio que no presentó el plan de adecuación voluntario, justamente porque estaba en litigio todavía el tema de la cautelar. Fue un duro revés para el Grupo Clarín, el mayor grupo multimedia en la Argentina, tras el fallo de un juez que declaró constitucional la Ley de Medios Audiovisuales, una ley que apoya al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El artículo 161 de la Ley de Medios obliga a los grupos mediáticos a deshacerse de las licencias de radio y televisión que excedan el máximo previsto por la normativa. Este juez ordenó levantar la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación de esta ley que tiene enfrentados al gobierno argentino y al Grupo Clarín. La medida fue aprobada por mayoría por las 2 cámaras del Congreso Nacional hace ya 3 años. Tras conocerse el fallo, el Grupo Clarín anunció que presentará una apelación de forma inmediata. Una
misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, que visitó Argentina para evaluar el estado de la libertad de expresión, determinó que hay grandes inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo. La delegación, que no fue recibida por el gobierno, se reunió con más de 1000 personas y fue liderada por Claudio Paulillo, quien adelantó que en Argentina hay hostigamiento constante a medios y periodistas críticos por parte del gobierno, y la publicidad oficial, dice el líder de esta misión, es utilizada para favorecer a medios amigos y castigar a los que el gobierno ve como enemigos. Bueno, para hablarnos de estos temas y de la nueva situación que enfrentan los medios, que deben adecuarse a la normativa que limita el número de licencias que un conglomerado puede tener, nos acompaña Martín Echevers. Él es el gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Martín, gracias por atender esta invitación. Muy buenas noches. Y bueno, buenas noches, Patricia. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, quería preguntarte inicialmente, ¿qué es lo que puede decidir un tribunal en primera instancia o la Corte Suprema, que ahora ya el gobierno ha presentado este recurso al SAM de per saltum, que no se llama, un recurso extraordinario? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué puede determinar una u otra corte en torno a este artículo que ustedes han puesto en cuestión? Buenas noches. Nosotros hemos denunciado 2 artículos de la Ley de Medios por inconstitucionales. La ley tiene 166 artículos. Nosotros hemos sido los primeros que hemos cumplido el resto de los artículos vigentes, artículos de producción nacional, de programación infantil, de pautas de publicidad, y los 2 artículos que consideramos claramente inconstitucionales los hemos denunciado, como marca nuestra Constitución, a la justicia, justamente para que determine si esos 2 artículos eran inconstitucionales y en tal caso los anule. La justicia lo que ha dicho es que dio una presunción de inconstitucionalidad en ambos artículos y por eso los suspendió, mientras se define el juicio de fondo, que es el que está ahora en primera instancia, que es el que va a determinar si estos 2 artículos son efectivamente inconstitucionales para la justicia. Uno de estos artículos es el artículo 161, que desconoce retroactivamente para atrás licencias vigentes que tienen todavía varios años de explotación. Esto es algo que no sucedió ni siquiera en Venezuela o en Ecuador. O sea, aquí estamos hablando de licencias que tienen vencimientos, por ejemplo, en el 2024 y que el gobierno pretendía de oficio a partir de hoy, viernes 7 de diciembre, transferirlas. Y respecto del otro artículo, el artículo 45, es un artículo que establece pautas absolutamente discriminatorias que no tienen ningún tipo de antecedentes internacionales para el otorgamiento de licencias a los distintos grupos. Es un artículo que favorece a los grupos concesionarios de obras públicas, de servicios públicos cercanos al gobierno, y penaliza a los medios independientes que viven justamente de la actividad periodística. ¿Y cuál es esa discrecionalidad o esa discriminación que habría en estos artículos? En este segundo, en el 45, el que haces mención. En el 45 hay varios puntos. Por ejemplo, es un artículo que establece un límite de un solo canal que puede producir un grupo argentino, un canal de cable en la Argentina, pese a que estos canales no usan espectro radioeléctrico y son de libre creación en todo el mundo. Este es un artículo que fue claramente hecho con nombre y apellido contra el Grupo Clarín, porque los grupos, por ejemplo, extranjeros pueden producir en la Argentina todos los canales que quieren, 30, 40 o más. Otra de las discriminaciones se refiere a las empresas de televisión por suscripción o por cable. Estas empresas, según la ley, pueden llegar solo a 24 ciudades de la Argentina, pero sus competidores directos, los sistemas de televisión satelital o las empresas de telecomunicaciones, pueden llegar a las 2.200 ciudades de la Argentina, 24 contra 2.200. Otro artículo que no tiene antecedentes internacionales, otro inciso, es aquel que prohíbe a quien maneja una estación de televisión abierta a su vez poseer participación en una empresa de televisión por cable en la misma ciudad. Varios puntos de este artículo 45 tienen inconstitucionalidades manifiestas. Por ejemplo, hay uno que prohíbe las redes privadas. Los medios privados solo pueden llegar al 35% del territorio nacional, mientras que los medios estatales pueden llegar al 100%, permitiendo que la única voz que llegue a todo el país sea la voz del gobierno. Entiendo. Ahora, Martín, en estas condiciones, con la nueva prórroga, esperando que se pronuncie una u otra corte, un tribunal o la Corte Suprema, ¿cuáles son las expectativas de ustedes, del Grupo Clarín específicamente? ¿Cómo quedarían satisfechos si tuvieran que adecuarse de todos modos a estos 2 artículos en cuestión? ¿Qué están dispuestos ustedes a ceder? Nosotros hemos siempre dicho que nosotros nos atenemos a la ley y a la justicia. En la Argentina las leyes
pueden ser revisadas, y de hecho lo son por el Poder Judicial, su constitucionalidad. Y nosotros entendemos que en esta ley hay artículos que son claramente inconstitucionales y por eso los hemos denunciado judicialmente. Falta todavía una definición judicial sobre el fondo, en primera, segunda y eventualmente tercera instancia. Lo que ha hecho esta medida cautelar es proteger nuestros derechos mientras se debate el juicio de fondo. Según el orden jurídico argentino, las medidas cautelares tienen sentido para proteger los derechos afectados mientras se debaten judicialmente, porque de nada serviría que el día de mañana Clarín obtenga una sentencia favorable en primera, segunda o en última instancia y antes de eso ya el gobierno hubiera avanzado sobre sus licencias y se las hubiera quitado. Entonces, el sentido de esta cautelar, que además ha sido reconocido por la propia Corte Suprema en el fallo del 22 de mayo, cuando dijo que si el 7 de diciembre no había sentencia de fondo se podía prorrogar la cautelar, es justamente proteger estos derechos mientras se discute el juicio. En eso estamos. Bueno, pero de todos modos el gobierno argentino ha presentado este recurso extraordinario ante la Corte Suprema en contra de la prórroga. O sea que si la Corte Suprema asume el caso, se podría definir no solamente la prórroga, sino la constitucionalidad de estos dos artículos, ¿o no? Bueno, en ese caso tendría que haber primero un juicio de primera instancia, porque esta ley de per saltum que el gobierno aprobó hace escasas 2 semanas, dentro de una serie de medidas de presión inédita a la justicia y a la democracia, en estos 2 últimos meses el gobierno desarrolló una serie de acciones coordinadas y sistemáticas para presionar al Poder Judicial. Una de ellas fue esta sanción de la ley del per saltum. Esta ley exige que para que la Corte intervenga debe haber un fallo de primera instancia, y todavía no lo hay en el caso de la cuestión de fondo, así que eso sería imposible. Ahora, Martín, el gobierno trató de recusar a algunos de los jueces de esta Cámara Federal que les concedió la prórroga, diciendo que algunos de ellos, de las carreras, por ejemplo, tenía vínculos con el Grupo Clarín porque participó en un evento financiado por el Grupo Clarín, un foro en Miami. ¿Qué tienen ustedes que responder a esto y cuáles son, digamos, las posiciones frente al nuevo tribunal de primera instancia que debería pronunciarse sobre la constitucionalidad de estos 2 artículos? Bueno, esa difamación ya fue desmentida incluso por el Grupo Clarín hace más de un mes, cuando el gobierno la intentó plantear por primera vez, y además fue rebatida justamente por los jueces de la Cámara al rechazar esta recusación. Respecto de los otros tribunales que intervienen, son los que están hoy interviniendo en el proceso, y el Grupo Clarín está a derecho y justamente realizando los trámites procesales en cada una de esas instancias. Ustedes tienen, tengo entendido, 240 sistemas de cable, 10 estaciones de radio, 4 canales de televisión, además de un periódico. ¿Estoy en lo correcto? Estamos, no es exactamente así, tenemos 4 canales de televisión, eso es cierto, 7 radios en operaciones, tenemos 158 licencias locales de televisión por cable, que insisto, son muchas menos que las que tienen nuestros competidores, que llegan a las 2.200 ciudades de la Argentina, y tenemos el diario, además del diario Clarín, el diario Le, el diario La Razón y el diario Popular Muy. ¿En qué condiciones, cuántas de estas licencias estarían dispuestos a entregar para adecuarse a la ley? Martín, ¿cuál sería un término medio que dejaría a todos, bueno, no diría que contentos, pero bueno, por lo menos se haría un paso en la dirección, no diríamos correcta, pero que el gobierno quiere? Nosotros hemos justamente impugnado por inconstitucional porque pensamos que es absolutamente injusto que una ley que permite llegar a nuestros competidores a todo el país, a nosotros nos restringe a 24 localidades. Así que por eso hemos denunciado esta ley, por eso hemos denunciado que las señales de cable, que no usan espectro radioeléctrico, no pueden estar reguladas ni restringidas desde el Estado porque son asimilables a los diarios, a las revistas, a los sitios de Internet. Y esto que usted me pregunta es justamente la razón de nuestro juicio por inconstitucionalidad, así que justamente por eso hemos acudido a la justicia. Martín Echevez, gracias de nuevo por atender esta invitación de CNN en español. Él es el gerente de Relaciones Exteriores del Grupo Clarín, hablándonos desde Buenos Aires. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.